Dios vino a salvarte de la muerte, del infierno, del pecado y a darte una vida conforme a sus propósitos, a guiarte en sus caminos. Amén. A eso vino nuestro Señor. Y vámonos a la Biblia, que se va a poner bueno hoy. Abre tu Biblia en Santiago capítulo 4. Vamos a estar estudiando hoy del verso 1 al verso 6. ¿Me regalas un poquito de volumen, Rodri, porfa? Gracias. Muy bien. Santiago 4, del verso 1 al verso 6. Y le hemos puesto por título a este estudio, Eres lo que pides, ¿no? Y cuadró justamente, ¿no?, con esto de los nuevos deseos, nuevo año y todo este rollo. Así como que dije, voy a dar un tema especial. El miércoles hablamos de este Eclesiastés 5, pero aquí dije, bueno, vamos a ver qué quiere Dios. Y verso por verso nos encontramos con estos textos maravillosos en Santiago, capítulo 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Padre, gracias por esta mañana. Nos ponemos en tus manos el día de hoy. Que seas tú glorificado, es nuestro anhelo. Haz un lado toda distracción, Señor, que podamos tener de afuera. Cualquier cosa que se nos haya olvidado, los frijoles, no sé, el recalentado. No sé, Señor, tú sabes. Hazlo eso a un lado de nosotros, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos llene a través de tu palabra el día de hoy. Nos envista, nos hable, nos muestre, Señor. Danos un corazón humilde. A veces pensamos que es algo en contra de nosotros, pero no, es tu palabra expuesta, Señor, la que nos va hablando. Danos un corazón de humildad para saber reconocer en dónde estamos parados el día de hoy, para saber qué es lo que necesitamos, qué agua necesitamos beber. Tal vez esa agua que hemos estado bebiendo nos está dando sed. Nosotros necesitamos esa agua viva, esos ríos de agua viva que corren, y es tu Espíritu Santo a través de la exposición de tu palabra, Señor. Ayúdanos, llénanos de tu Espíritu, guárdanos y líbranos del mal. Dame don de enseñanzas, un lado todo nervio, y permítenos exponer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, le hemos puesto por título, Eres lo que pides. Y sí, realmente cuando nosotros estamos pidiendo algo constantemente, mayormente en el hospital donde trabajo, las personas que son más quejumbrosas, las que más gritan, las que más atiéndenme y todo ese rollo, son las que menos enfermas están, ¿sí? Es que estoy urgente, me estoy muriendo, ¿no? Se me fracturó un dedo. No estoy diciendo que no sea urgente, pero por el otro lado hay una persona con 7, 8 impactos de bala y pide que la saquen para que la atiendan a él, ¿no?, por su dedo fracturado. Entonces, mayormente el egoísmo humano eso hace. Si nos gusta pedir o exigir algo que realmente no tenemos. Y eso es un conflicto que tienes tú en tu mente y que Dios quiere hablarnos de eso el día de hoy. Por eso le hemos puesto por título, Eres lo que pides. Lo que tú estás haciendo el día de hoy es lo que estás constantemente hablando, lo que estás constantemente pidiendo, de lo que estás constantemente quejándote. Si te quejas por dinero, no tengo todo ese rollo, es porque tienes un problema. ¿Con qué crees? Con la avaricia. Si te quejas de esto, es porque traes un grave problema en tu corazón, y Dios va a hablarnos de esto el día de hoy. Pero antes quiero agarrar el contexto, porque ya nos tomamos unos 2 domingos de vacaciones, ¿verdad? Muy buenas vacaciones, y vamos a ver de qué nos estuvo hablando Santiago capítulo atrás y versículos atrás. En el capítulo 3, acuérdate, depende esto todo de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dios nos habló acerca de la capacidad constructora y de edificación que puede tener la lengua, ¿sí? Y de ahí origina todo, los pleitos, las contiendas, todos estos pleitos que te pudiste haber ahorrado por someter tu lengua y que no lo hiciste. No sé cómo te fue en tus reuniones de 24 y 31, ¿no? Luego hay memes ahí que se andan peleando la herencia de la abuela y todo este rollo. No sé cómo te fue con tu familia secular o tal vez tu familia cristiana también. Pero la lengua, mis hermanos, vimos también tiene esta capacidad de construir o de edificar, pero también de destruir. ¿Y quién puede domar la lengua? Vimos también, nadie, dice Santiago. Es un mal que tenemos con el cual vamos a estar batallando. Sin embargo, el problema no radica en la lengua como tal. El problema radica en lo que mueve la lengua, el corazón.
El problema del corazón. Entonces Dios viene a cambiar esto. Dios viene a cambiar nuestro corazón, viene a cambiar nuestra mente, viene a renovar nuestra mente. Esa es la función del Espíritu Santo, renovar nuestro entendimiento. Tu cuerpo está caído. ¿Cuándo voy a cambiar el cuerpo? Nunca. Tu cuerpo va a ser siempre el mismo, ¿sí? Cuando Cristo regrese y seamos en gloria, entonces ya va a ser otra cosa. Pero ahorita lo que Dios transformó es tu mente, y es lo que Dios está transformando, tu mente. La lengua va por fuera, ¿sí? La mente está aquí y es lo que mueve. Entonces Dios quiere cambiar este corazón caído que tenemos, el cual Él nos ha limpiado, nos ha dado un nuevo corazón y que nos va renovando día con día. Y es un pleito que hay todo el tiempo. Es un pleito entre tu carne y tu mente, siempre. Esto va a estar todo el tiempo y depende de qué te estás llenando más, si de cosas carnales o de cosas espirituales, es como va a ir la batalla. Ahí es a medida de que tú vas fomentando el espíritu y la carne va menguando. Jesús vino a salvarnos de la muerte, del infierno, y darnos un nuevo corazón. Ahora, la marca del creyente, ¿en qué radica? ¿Sí? Vimos igual hace un tiempo atrás en el continuo uso de la sabiduría de Dios. Vimos igual el último domingo de Santiago que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría del hombre, que es la escritura, ¿sí? Les la llama adámica, terrenal. Es esa sabiduría con la cual nacemos, animal, diabólica, dice Santiago, ¿recuerdas? Y esa sabiduría con la que el mundo se ha regido desde su caída hasta el Edén. Si tú dices que el mundo ha sido sabio o es sabio el día de hoy, basta con ver las noticias, basta con ver todo cómo está suscitando las situaciones para darte cuenta en qué lugar está la humanidad. Perturbaciones, obras perversas vimos también, pero Dios en su sabiduría puso de cabeza al mundo porque envió a su propio Hijo. Vino Él mismo a morir por nosotros en una cruz, a cargar los pecados pasados, presentes y futuros. Y es esa sabiduría de lo alto, ¿sí? Esa sabiduría que vimos igual, que es primeramente pura, dice la palabra, una pureza del cielo, sin ningún toque de sabiduría humana. Por eso Pablo, cuando llega a Corintio, le dice: yo no les traje nada mío, yo no les traje ninguna sabiduría. Los de Corintio eran personas muy sabias, ¿sí? Eran personas muy filósofas, ¿no? Y aquí los griegos y todo este rollo. Y Pablo dice: yo no les vengo a hablar nada mío. Yo les vengo a traer la cruz, les vengo a traer el evangelio, sabiduría de lo alto. Y no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Claro que la ha enloquecido, ¿sí? Es la palabra de Dios la que es pura, la que ha enloquecido el mundo, por supuesto, porque el mundo va a una dirección y aquel que ha decidido seguir a Cristo y seguir su palabra va en otra dirección completamente opuesta. Esta sabiduría de Dios genera paz, no genera conflicto. Esta sabiduría de Dios es amable, es bondadosa, es benigna, vimos también la semana pasada. Digo semana pasada, pero realmente fue el año pasado, ¿sí? Es llena de misericordia, llena de frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía, vimos también. Ahora, esta sabiduría encaja perfectamente con el carácter ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra es el verbo, el logos. El logos es Jesús. Ahora, ¿has escuchado? Ya vamos a entrar en materia, porque sí va un poquito largo el estudio de hoy. ¿Has escuchado cuando dicen de alguien: es que este brother está peleado con el mundo, ¿no? Y se pelea con todos y es pleito tras pleito. O has escuchado esto, que una persona tenga constantes conflictos, o tal vez tú eres así. ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿También has escuchado esto? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? ¿Por qué Dios permite tanta violencia? Realmente el mundo es el que le ha dado la espalda a Dios, ¿sí? No Dios le ha dado la espalda al mundo. Ahora, y Santiago inicia con esta pregunta retórica y con esto iniciamos nuestro estudio. Fíjate que dice el verso 1, y estás en tu Biblia, capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Dice. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y antes de iniciar un conflicto en tu casa con tu esposa, ¿no? O con alguien que estés ya a punto de perder los estribos y de estallar y de explotar, trae a tu mente este versículo. ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que está originando este enojo? ¿Qué es lo que está originando? Es el problema, mis hermanos, ¿sí? Es que ya lo traemos. Traemos una naturaleza caída que siempre quiere estar peleando todo, ¿sí? Todo. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando yo tengo 2 hijos y yo la verdad nunca les enseñé a mis hijos a pelear entre ellos. Nunca, pero pelean entre ellos. ¿Sí? ¿Qué es mío? ¿Qué es tuyo? Que todo este rollo, tú ya sabes, si eres hermano, tuviste hermano, sabes de qué se trata esto. Ya lo traemos de nacimiento, mis hermanos. Santiago le está hablando a una iglesia,
Acuérdate que Santiago es pastor de una iglesia, medio hermano del Señor Jesús, y le está hablando a una iglesia en donde todos habían sido ya expuestos al Evangelio. Entonces, ¿cuál es el problema de los pleitos? ¿Es el Evangelio? No. ¿Es la palabra? Tampoco. El problema somos nosotros. En esta iglesia donde Santiago está hablando había sana doctrina. Sí, era Santiago el que estaba, el medio hermano de Jesús, que fue convertido tiempo después. Es el que está hablando la palabra. Entonces la pregunta es, ¿de dónde está originándose esto en un lugar en donde tenía que haber puro amor y santidad? Donde la palabra se está exponiendo, donde pues no que es sana doctrina, ¿no? Y a veces ha pasado, me mudé de esta iglesia y vine a esta porque quiero paz, y en el otro había muchos pleitos, y estoy buscando la iglesia perfecta. Bueno, si la encuentras, no vayas porque la vas a echar a perder, ¿sí? Porque el problema somos nosotros, ese es el tema. La iglesia estaría perfecto sin pastor, sin personas, ¿sí? Pero hay personas, y donde hay personas siempre hay conflicto, siempre va a haber esto, ¿sí? Ahora, incluso externamente, ¿sí? Pueden ocurrir este tipo de situaciones fuera de la iglesia también. Lo que Santiago quiere decirnos es que el enemigo común no está en la iglesia, que el enemigo común no es la iglesia, tu enemigo no es. Tu enemigo con el cual vas a empezar a batallar desde este 2024 tampoco es el chanclas, Satanás, no. ¿Sabes cuál es? Agarra tu dedo, soy yo. Eres tú, somos nosotros mismos. Satanás se aprovecha ahí para influenciar y mandarte dardos, pero depende de dónde estés parado es como vas a poder responder, ¿sí? Dice, y fíjate que dice Santiago, ¿de dónde vienen estos pleitos? ¿De dónde vienen? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La NTV dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y date cuenta, cuando a veces estás en el auto con tu esposa y todo paz y armonía y dice algo y en tu mente empiezas a pensar, ¿y si lo dijo? Porque seguro lo dijo. Ah, con razón. Y empiezas ya y haces tu telenovela, ¿no? Y al final no fue nada y tu esposa está pensando en otra cosa, ¿no? Y explota la bomba. Y así pasa. El hermano no me saludó. Ah, le caigo mal. Ay, me odia. Ay, ¿no? Y no es así. ¿Sí? No sabemos qué traemos en nuestras mentes, todos de fuera, traemos situaciones, ¿sí? Ahora el problema que no es lo de afuera, sino es lo que tenemos en nuestro interior, estos malos pensamientos que llegan, que viene de nuestra carne, y viene de la palabra edome, esta palabra, que es placer, deleite. Se usa de la gratificación del deseo natural o de deseos pecaminosos. Como humanos estamos inclinados siempre a que nos amen, que nos presten atención. Si soy yo, aquí estoy, hey, soy yo, véanme, mí, yo, ¿sí? Ese es nuestro grave problema como humanidad y a veces como iglesia, como cristianos, ¿sí? Siempre enfatizamos, muere a ti mismo, siga a Cristo. Si le vas a servir, que sea por amor a Él, no por, véanme, ya estoy, no. Ahora, el enemigo a vencer no es tu hermano, no es el pastor, no es Joel, no, el enemigo a vencer eres tú mismo, bro, ¿sí? El problema acá somos nosotros, ¿sí? Los deseos de la carne versus los deseos del espíritu. Ahora bien, para acabar con el mal es necesario saber de dónde se está originando y de ahí atenderlo. Y aquí inicia todo. Cuando pensamos en Jeremías 17:9, apúntalo, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Y así dice Jeremías, dice, ¿quién conocerá tu corazón que es engañoso y perverso? Verso 10 de Jeremías 17, apúntalo, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿quién conoce tu corazón? Es la pregunta para abrir el día de hoy. ¿Quién lo conoce? Es Dios. Cuando tú te acercas a pedirle algo, cuando tú te acercas a orar o algo, ¿quién conoce por qué estás pidiendo o acerca de quién? Cuando tú hablas de alguien que no está presente, ¿quién conoce? Es Dios el que conoce, ¿sí? Por eso, cuando escucho, Dios sabe lo que tengo en mi corazón y vienes a la palabra, y la palabra es la que te va a mostrar incluso cosas profundas que nadie sabe. Bueno, tú pensabas que nadie lo sabía, pero Dios lo sabe. Y Dios te va a hablar y es donde dices, ya le fueron con el chisme al pastor, ¿no? Dices, ¿no? Y yo ni te vi, ¿no? 3 semanas que no nos vemos. ¿Será que alguien sabe algo? No, es el Espíritu Santo, mis hermanos. Dios sabe lo que tienes. Dios sabe qué es lo mejor para ti. Dios lo sabe. Dios sabe, Dios mueve, Dios quita, pone, ¿sí? Y a veces te decimos, es que solamente Dios sabe, pero a veces ni siquiera tú sabes qué es lo que quieres. Y Él va a traer del terreno espiritual al terreno terrenal para darte un camino nuevo a seguir, el fruto de tus obras, dice la palabra.
Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? ¿No? Vimos la palabra el miércoles. Venir a escuchar en silencio, escuchar la palabra, escuchar qué quiere Dios este año para mí. Y dejamos que Dios actúe en nosotros, nos muestre cuál es la realidad de nuestra vida. A veces somos muy prontos para hablar. Y ni siquiera te han dicho, bueno, y ya te arrancaste. Espérate, contrólate, respira y escucha qué va a hablarte Dios el día de hoy y todo este tiempo, ¿sí? Que nos muestre cuál es la realidad de tu corazón, que solamente en su palabra, solamente su palabra es la que te va a decir tu verdad espiritual. Ni yo, ni nada, es la palabra que hoy te va a decir el origen que tienes eso. Y fíjate, ¿cuál es el origen de los pleitos? Yo voy a pensar, ¿será que es esto, el ambiente? A lo mejor es el dinero, como hay situaciones. No, ¿sabes cuál es el origen de los problemas? La codicia. Aquí inicia todo. ¿Te acuerdas en el Edén? ¿Qué fue lo que originó la desobediencia de Eva? Cuando le dijeron, codició el fruto. Y Satanás le dijo, con que Dios te ha dicho. Pero Dios te está mintiendo. Y la otra ya había visto y lo codició. Y de ahí vino el pecado. La palabra codiciar es desear. Desear algo que no tienes. Y el problema es que no tenemos algo. ¿Por qué no lo tienes? Es que me hace falta trabajar más. No tienes porque Dios no te lo está dando. Eso es lo que hay que entenderlo. Hay que entender esto. Dejar de estarnos autofrustrando, mis hermanos. No lo tienes porque Dios no te lo quiere dar. Y el problema es que cuando nos emberrinchamos y la codicia entra. Y aquí empieza ese fruto de la carne. Después de la codicia viene la envidia. Y la envidia, mis hermanos, no es precisamente tener monetariamente, porque hay gente que tiene muchísimo dinero que a veces puede tener envidia de alguien que tiene una familia estable. ¿Sí? Yo puedo tener mucho dinero, pero soy un alcohólico y todo está muy mal y todo, y tengo más dinero que tú, y está bien, pero tú no tienes lo que yo tengo. Yo tengo a Cristo en mi vida reinando y mi familia. Y eso a veces genera envidia también. Sí, genera envidia. Y es eso, que mi prójimo tenga más que yo. La envidia simplemente no es monetaria, también es algo que alguien tiene y yo no lo tengo. Y todo va relacionado con la carne y es material o no. La codicia, te dije, llevó al hombre a caer. La codicia fue lo que llevó a Judas a vender a Cristo. La codicia fue lo que muchos reyes del Antiguo Testamento cayeron. ¿Sí? El problema, mis hermanos, en desear lo que no tengo, radica en decir, Dios, ¿por qué a ellos y a mí no? ¿Por qué? ¿Sí? En vez de preguntarle al Señor, ¿dónde estoy parado hoy? ¿O qué estoy haciendo, Señor? O endereza mi camino, porque a lo mejor estoy así, todo en curvas, y tú quieres un camino para mí. ¿Sí? Y realmente, Señor, ¿me conviene esto? O Señor, hágase tu voluntad en mi día hoy. Te has preguntado, haz esta oración todos los días. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A quién quieres que le hable? ¿Qué quieres que yo diga? Sí, yo lo hice esta semana y en un día me hablaron como 5 personas diferentes que oren por esto, ¿qué hay que hacer? Yo dije, ay, espérenme, estoy en mi primer día de trabajo en el hospital y dije, sigue de bocón. ¿Sí? Señor, hágase tu voluntad. Y mis hermanos, codiciar, mis hermanos, es un deseo que sí está en tu carne, pero tú lo puedes usar. Porque si ese anhelo, así como por las cosas materiales, lo tuvieras por las cosas del Señor, como dice Proverbios 2, y como el dinero buscaras la sabiduría, así como la plata, ¿sí? Entonces comprenderás el temor a Dios y otro gallo te va a cantar en tu vida y en la mía. Pero cuando no entendemos lo que realmente, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y lo que nos mueve es la codicia, entonces estamos ciegos en este mundo, estamos sin sabidurías y una característica es pleitos, contiendas, enojos, ¿sí? Porque escuchamos lo que queremos escuchar y no lo que Dios nos está hablando. Y si Dios te ha dicho, no se lo voy a dar. El hombre carnal tiende a esto, como te dije, a que los anhelos de tu corazón sean cumplidos. Bro, si tu corazón, dice Jeremías, es engañoso, ¿cómo yo voy a pedir esto? Es como darle una bomba a un bebé para que agarre, ¿no? O sea, no. Es ahí cuando tenemos que pedir, Señor, que sea tu voluntad. Así como Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Es ahí cuando tengo que meditar y pensar qué es lo que estoy haciendo. Ahora, ¿qué sucede cuando algo no sale como yo quiero? Santiago dice, empiezo a trabajar en mis fuerzas, mis ideas, mi astucia. Y entonces dice, fíjate que dice el texto, seguimos en el verso 1.
Verso 2, perdón. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Sí? Dices, no, pues yo no he matado a nadie, pastor. No, pues gloria a Dios, ¿no? Y si es así, vamos a llamar a la policía, ¿no? ¿No? Matáis significa asesinar. Y Jesús este pecado lo amplió en los evangelios, que cuando tú hablas mal de alguien en su ausencia, lo estás matando. Cuando tú hablas en contra de alguien que no está presente, lo estás matando, ¿sí? Con palabras o físicamente, la humanidad está matando continuamente con tal de obtener su objetivo, cueste lo que cueste. Me tengo que salir con la mía. Y me tienen que escuchar, mi pecho no es bodega. ¿No? ¿Has escuchado eso? Mi pecho no es bodega. ¿Y tú crees que va a mejorar las cosas? No. Dice, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. De esos se reúnen, se sientan en una mesa a hablar de todos, ¿sí? Menos del rey, menos de lo que Jesús ha hecho, menos de lo que Dios quiere hacer. Y entonces dice aquí el texto, arden de envidia. Arder de envidia ya no es como que un tema, ya es algo encendido. Ya es alguien como que tú, así como los del 12 de diciembre que ves con sus antorchas corriendo, ¿sí? Así, los ves prendidos todo el tiempo. Y tienen envidia de todos, ¿sí? Nos habla de alguien que ya está en este pecado de envidia, que ya está consumado, que ya está activo, que lo que le mueve es la codicia. Eso es su estándar, es lo que le mueve, la codicia, ¿sí? Ahora, siempre hemos hablado de esto, que las redes sociales es el principal trampolín de esto. No estoy en contra de las redes porque son de bendición, pero también si tú constantemente estás publicando aquí, hashtag no sé qué, acá que no sé qué, ¿por qué lo haces? ¿Sí? No te estoy juzgando, examina tu corazón, ¿por qué lo estás haciendo? Pero te digo algo, las redes sociales es el principal trampolín para provocar envidias o envidiar a alguien, ¿sí? Date cuenta, la palabra selfie no existió hasta hace unos años, ¿sí? Y ahorita todo el mundo ya es selfie, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la maldad del hombre para tener su objetivo? ¿No te has preguntado esto? ¿Hasta dónde puede llegar mi envidia, mi codicia? Hasta las mismas profundidades del abismo, hasta el infierno mismo, mis hermanos. Esa es la realidad autodestructiva del corazón humano. La única criatura, ¿sí?, que Dios hizo a su imagen y semejanza es la que tiene la capacidad de destruirse. Y al final, matar, arder de envidia, mis hermanos, no es lo que se quiere, ¿sí? No es lo que Dios quiere. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Tú sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida, para este 2024? Pues lo tienes que buscar en la palabra. Tienes que preguntarle, Señor, ¿qué anhelos tienes para mí? Anhelos, quiero cumplir tus anhelos. Quiero hacer tu voluntad, ¿sí? Ahora, entonces, cuando estamos por el otro lado, dice acá, traman, matan hasta conseguirlo. Es la palabra combatir y luchar, tramar y matar. Porque no tienen lo que desean, porque piden mal, ¿sí? ¿Y cómo saber qué pedir, ¿no? Y aquí va el secreto, ¿no? Si te comiste tus 12 uvas, uy, ¿por qué te ahogas? No va a funcionar, ¿eh? No va a funcionar, pero para nada, ¿no? Eso no existe. Si te rompí tu corazón, ni modos. Pero no es ni eso ni ponerse prendas. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber qué es lo que debo pedir? ¿Cómo sé qué es bueno, qué es malo? Bueno, la respuesta es simple. Tienes que presentarte ante Dios y preguntarle al Señor. ¿Sí? Escucha el audio del miércoles, ya lo subimos acerca de Eclesiastés. Ahora, ¿qué tipo de oración has hecho? Te pregunto, ¿con qué corazón? Y fíjate que dice el verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Y a veces creo que es un buen tiempo, 2024, aparte de hacer un inventario de tu báscula y lo que comiste, hacer un inventario espiritual, hacer un inventario acerca de qué has estado orando, incluso por algo material como, no sé, la conversión de alguien, puede ser tu esposa, tu esposo incrédulo, no lo sé, puede estar oculto algún deseo tuyo, ¿sí? Aún así puede estar, aunque parezca algo espiritual, no es que estoy orando por las naciones, ¿no? Y en tu mente quieres nada más brillar. ¿Sí? Es que estoy orando por irme de misionero a tal lugar, pero en tu mente estás pensando irte de paseo, ¿sí? O sea, cosas así, que Dios puedes tener una cobertura muy espiritual, puede ser algo muy bueno en apariencia, pero por dentro estar podrido, porque viene con una concupiscencia tuya, ¿sí? Ahora, Dios no va a cumplir esa petición, de antemano te lo digo, Dios no lo va a cumplir. Si algo no es de Dios, va a caer, o sí, amén. Y no te van a salir las cuentas, ¿sí? No va a salir, no va a funcionar. Dios no va a cumplir esa petición, porque el problema eres tú.
¿sí? Por algo material igual la fórmula es la misma. ¿Te va a costar? Sí, va a costar muchas veces. Aquí hemos tenido oraciones, personas que me han preguntado, ¿puedes orar por mi esposo? Es incrédulo, muchos conocen a esos hermanos, ya no están aquí, se fueron a Cuernavaca. ¿Y qué pasó con el marido? Dios lo trajo. Sí, tuvo un accidente horrible y Dios lo trajo así, y el muchacho está como recién nacido. Pero a veces nos falta esto. Yo estuve presente cuando se hizo esa oración y no fue mi oración poderosa, no, sino fue lo que Dios hizo en ese momento. Esta semana escuché igual una persona, estuvo orando por su esposo, incrédulo, Señor, cueste lo que cueste. Lo que costó fue que le hacen un inventario y lo meten a la cárcel. Y la persona salió fraudulenta, lo meten a la cárcel y adivina qué, en la cárcel recibe a Cristo. Y salió convertido. Pero a veces no queremos dar eso. ¿Por qué? Porque estás tú cómodo. Porque tus deleites están presentes cuando Dios te dice, si vas a pedir algo, no sea para tus deleites, hazlo a un lado. Haz a un lado tu deleite. Y la palabra deleite es esto: hedone, placer, deleite, gratificación de deseos pecaminosos. Porque tú igual te haces parte de eso. Sí. ¿Cómo está tu lista de oración este año? ¿Cómo iniciaste con tu lista? ¿Sí? ¿Con qué corazón? Tal vez sea la misma, pero cambia el enfoque. Cambia el corazón de lo que estás pidiendo. Y lo más importante, que esté alineado a la voluntad de Dios y no a tu voluntad, no a tu deleite. Y dice Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, 1 de Juan 5:14, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, Rodrigo, las cosas que he pedido y no están en su voluntad, no, te dejaron en visto, bro. Te han dejado en visto. Hoy con razón no ha estado claro. Estás en visto. Porque Él conoce. Ahora, el que está escribiendo esto de Juan es un hombre que tuvo mucha confianza en el maestro momentos antes. Se recostaba junto con él, estaba a su pecho. Era un hombre que incluso cuando se empezó a ir, Pedro le dice, ay, ¿por qué con él? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Y a ti qué? Juan fue el último discípulo en morir, murió de una manera terrible. Ese amor tierno de nuestro Señor, esa tierna compasión es lo que Juan disfrutó. Y Juan escribe, si es conforme a su voluntad, Él te va a escuchar. Te lo dice alguien que estuvo recostado literalmente en el pecho del Maestro. Sí. ¿Cuánto más no nosotros, mis hermanos? Una persona egoísta, hermanos, escúchame bien, una persona egoísta jamás, 3 veces te lo digo, será plena y feliz. Nunca va a ser feliz, sí. Porque en vez de sentirse agradecido por lo que Dios le ha dado, se está quejando continuamente por lo que Dios no le da. Y sus deleites son su perdición. Constantemente. Muchos de los conflictos entre familia, matrimonios, entre creyentes, radican en que llevan sus frustraciones de oración. Acuérdate que Santiago le está hablando a creyentes, ¿sí? Ni voltees a ver a tu vecino incrédulo o a tu esposa o esposo incrédulo. No, Dios te está hablando a ti. ¿Sí? Nos está hablando a nosotros. Muchas veces los conflictos radican en que las frustraciones con Dios, ¿sí?, las llevamos de este lado, en este lado de la eternidad, y no tenemos contentamiento y no quieres que nadie esté contento, porque si yo no estoy bien, tú tampoco vas a estar bien. Eso, mis hermanos, es 100% demoníaco. ¿Sí? Satanás es su naturaleza. Ahí sí entra Satanás en esto. Vámonos todos a la condenación, dice Satanás ahorita. Eso es eso. Como él ya está condenado, quiere llevarse a todos. Ahora, reconsidera esto. Muchos de los conflictos, por no decir que todos, son provocados por lo que tú tienes en tu interior. Y te tengo que decir algo este 2024. Tú y yo, Rodrigo, y ustedes y todos, no somos buenas personas. Necesitamos a Cristo. ¿Amén? No somos buenas personas. ¿No te has preguntado por qué estás en constante conflicto con todos? Y lo interesante que decimos, yo no me meto con nadie, soy un pan de Dios. ¿No me ves? No. Necesitas predicarte el evangelio todos los días y saber que por gracia eres salvo. Amén. Y que Cristo murió por ti, que eres pecador. Y vendrán días en donde suceda esto, que tú piensas que eres muy santo y no. Santi lo escribió y se lo está escribiendo a una iglesia. Que el origen de todos los problemas entre personas, matrimonios, hijos e iglesias es esto. Es en el corazón. Sí, fíjate que dice el verso 4.
Y aquí habla un poquito más subido de tono Santiago, ¿sí? Oh almas adúlteras, les está diciendo. Verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué dice aquí? Enemigo de Dios. Oh almas adúlteras. Oh, cuando leí esa parte dije, a ver, espérame tantito, ¿no? Yo estoy casado, fidelidad entre todos, ¿no? Pero no se está refiriendo a eso, ¿sí? La palabra adúltero que aparece aquí está hablando en un sentido espiritual y habla del quebrantamiento de una relación con Dios. Ahora está hablando del griego moikalis en sentido espiritual, como se definía como se le decía en el Antiguo Testamento a Israel cuando le era infiel a Dios, cuando cambiaba a Israel por sus ídolos. Tú eres una adúltera, le decía al pueblo de Israel. Así, mis hermanos, los creyentes que están cultivando amistad con el mundo, que el mundo los mueve y se meten más en el mundo, están quebrantando de esta manera su unión espiritual con Cristo. Son adúlteros espirituales. ¿Cuál es el problema que había entre ellos? Que estaban siendo adúlteros espirituales, se estaban enredando con las cosas de afuera, ¿sí? Y un cristiano no puede ser un pie adentro o un pie afuera, no puede ser así. O tiene los dos pies en la iglesia o los dos pies en el mundo. Porque si está tibio, Jesús dijo, te voy a vomitar, ¿sí? Aquí no hay medias tintas, o estás o no estás, eres o no eres, así de simple. Entonces estas personas eran adúlteros espirituales. Romanos 7:4, apúntalo, Romanos 7:4. Hermanos míos, tú habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, de Jesús, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. No podemos estar divididos. Tus problemas se originan porque tu corazón está dividido. Y pues estás así. No, y Dios dice, a ver, relájate. Tienes que estar aquí conmigo. Tienes que estar aquí, cabeza fría, en el centro, conmigo. Cuando estamos divididos, estamos en adulterio con el Señor. Y lo mostramos. ¿Cómo? Con lo que estamos viendo. Santiago les dice así, adúlteros, almas adúlteras, porque muchos cristianos estaban viviendo en esta iglesia de esta manera. Estaban doblando, ¿sí? Ellos eran lo que pedían en sus oraciones. ¿Qué pedían? Santiago los reprende. Piden para sus deleites. Entonces están siendo movidos por los deleites del mundo, ¿sí? Y Dios no les está haciendo caso. Y si Dios no les está haciendo caso, ¿por qué crees? Yo te pregunto, como hijos de Dios, a ojos, se le está hablando a una iglesia, hijos de Dios nacidos de nuevo, tenemos comunión con el Padre. Puede llegar algún momento cuando Dios te diga, no te voy a escuchar. ¿Puedes tener algún momento donde Dios te dé la espalda, siendo ya salvo? Sí, cuando estás en la carne, mi hermano. Dios no habla con la carne, Dios habla con el Espíritu, amén. Y si tú estás en la carne, te pregunto, ¿tú crees que Dios va a escuchar tu petición de la carne? ¿Qué pasó con Juanito y con Jacobo? ¿Te acuerdas saliendo? Señor, que descienda fuego, oramos para esto y matemos a todos. Te pregunto, ¿estaban siendo espirituales? Estaban en la carne. ¿Y Jesús qué les dijo? Están locos, no saben lo que están pidiendo. Cuando Pedro le dijo, Señor, que no te acontezca esto, y le pregunto, Pedro estaba en la carne también. Y Jesús no le dijo, apártate de mí, Satanás. Le dijo así, más feo, Satanás. ¿Sí? ¿Puede un cristiano vivir ahora? Ahí te van estas dos preguntas. ¿Puede acaso un cristiano vivir en el mundo carnal y sentirse cómodo y ser carnal? Más bien, ¿existen los cristianos carnales? No son cristianos todavía. Y pueden venir a la iglesia y están años y años y años, y eso no te da esto. No, han vivido engañados. Ahora, ahí te va el punto 2. ¿Puede un cristiano caer en la carne, en los deseos de la carne, en amistad del mundo? Sí se puede, claro que puede. Vivimos en un mundo caído, tú tienes una carne, entonces, pero no se va a sentir cómodo, porque va a haber algo que lo está incomodando. El Espíritu Santo lo va a regresar. Primero, con amor, con la palabra, con amor, te confronta, ¡tum! Viene ahí la palabra, te da convicción. Y ya después del tiempo, Dios ocupa otros recursos, como la disciplina, como la vara, y eso que no nos gusta cuando Él nos lleva de regreso. Sí, Santiago está aclarando esto así de simple. ¿Eres hijo de Dios o eres bastardo?
¿Te acuerdas? Hebreos nos los dijo más fuerte, así nos los dijo. O no eres hijo de Dios, todo depende con quién te sientes a gusto. Y aquí lo dice, fíjate el texto, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué dice? Enemigo de Dios. Órale, qué palabra tan fuerte. Enemigo de Dios. Recuerda que dice, éramos enemigos y tú nos reconciliaste por medio de tu Hijo. Y ahorita, ¿cómo que enemigos dentro de la iglesia de Dios? Sí. Cuando eres amigo del mundo, te está diciendo, en este momento la palabra amigo que aparece aquí es filia. La idea es amar y ser amado. Y te digo algo, el mundo te va a amar. Ven a mí, te va a decir. ¿Sí? Acá te quiero. ¿Sí? Y te sientes amado. Ay, es que me siento tan amado ahí y todo este rollo. Pero no es un amor de Dios. Es un amor efímero. Es un amor que te va a pedir la factura. Que tarde que temprano te va a decir, me debes tanto. ¿Sí? Cualquiera, mis hermanos, nos habla, fíjate, de creyentes y no creyentes. Cualquiera, ¿sí? Es a todo el mundo que quiera, ¿sí? Y me encanta cómo el Señor está dejando el libre albedrío. Tú decides qué comer hoy, bro. Comida chatarra o comer mi palabra. ¿Sí? Si tú quieres, dale. Si así estás feliz, revolcándote en el lodo, continúale. ¿Sí? Y Dios los entregó, esa es la palabra terrible que no queremos escuchar. Y Dios los entregó a una mente reprobada, dice el libro de Romanos. ¿Qué significa Dios los entregó? Los dejó ser. Ya estuve tras de ti, ya, pues hazlo. Finalmente es tu decisión. Sí. Si así estás feliz, pues sigue dándole. Y hay personas, mis hermanos, que se sienten cómodas, felices en una reunión cuando hay alcohol. Si no hay alcohol, uy, no, ay, qué aburrido. Café, ay, no. Sí, agua, no, si me voy a oxidar, dicen, ¿no? Sí, si no hay alcohol, si no hay albures, si no hay grosería, si no se habla de dinero, de negocios y todo eso, fíjate en esas personas, no son felices. No son felices. Si no se habla de sexo, si no se habla de... Y se descuida la mujer y mira esto. No son contentos. No están felices. En una reunión donde se habla de personas que no están, donde hay críticas destructivas, esto nos habla de tener una afinidad, de sentirse amado por ese grupo de personas que está haciendo este tipo de cosas. Se sienten aceptados. ¿Sí? Es que están tomando ahí, sí son de los míos, ¿no? ¿Sí? Eso no es amor ágape. Eso no es el amor de Dios. Incluso dicen gracias a Dios, ¿no? Una vez le contó Juanjo, oye, estás borracho, y se encontró un compañero, un amigo de él, gracias a Dios, le dice, ¿no? ¡Wow! ¿Sí? Con sus actos no reflejan a Dios, por supuesto que no, y con su boca menos. Y pueden venir a la iglesia, pero su vida y su relación con Dios no está bien. ¿Por qué pasa eso? Se les ha predicado el Evangelio cantidad de veces. Dios los ha probado cantidad de veces. Porque son enemigos de Dios. ¿Sí? Son enemigos de Dios. Cuando eres enemigo de Dios significa que no eres salvo todavía. ¿Sí? Que no has hecho las paces con Él por medio de Jesús. Y estás en graves problemas. En graves problemas espirituales. Tu alma va camino al infierno. ¿Sí? Mueren en enemistad con Dios, y cuando mueren en enemistad con Dios, Dios pone el cronómetro, se acabó tu vida, hoy no vas a despertar, te va a dar un infarto. Pero ¿cómo si era deportista? Murió de un infarto. ¿No se acaba de morir un millonario de 60 años? Multimillonario. Esperemos que se haya arrepentido. Pero si se mueren en enemistad con Dios, ¿qué hicieron? Sí, serán juzgados como enemigos de Dios. Y Dios a sus enemigos los va a juzgar muy duro. El infierno, apartados de Él para siempre. Ok, supongamos que este 24 y 31 me empecé a deleitar con el mundo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Espero que no. Bajé la guardia, me pasé tantito a las filas enemigas y comencé una amistad con el mundo, o el año pasado hice cosas aún conociendo el Evangelio, y cuando me daba cuenta dije, ya estoy otra vez aquí, metía yo reversa y ¿soy enemigo entonces de Dios? ¿Perdí mi salvación? Puede llegar, no, porque ya te regresaste. ¿Sí? Si tú te regresas y Dios pone esto en tu corazón, esa tristeza de pecado, esa convicción de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Te digo algo? Vamos a suponer esto, estás en una guerra y me enamoro de alguien que está en el bando contrario, ¿sí? En la guerra, y así como tipo Hollywood, y lo veo, me comienza a atraer y me brinco.
y empiezo a hacer lo que él está haciendo en el bando contrario. ¿Sí? Pueden suceder dos cosas. Va a llegar un momento en donde como el hijo pródigo te vas a hallar. ¿Te acuerdas qué palabra tan dura? Comiendo con los cerdos. Te vas a hallar comiendo así con los cerdos y vas a decir, ¿en qué momento me pasó esto? Pero el uniforme no te lo has quitado, lo traes. ¿Sí? Aunque te pusiste del otro lado y te manchaste con lodo, traes ese uniforme y te das cuenta de que ya no encajas ahí. Que no encajas, que este no es mi lugar. ¿Y qué es lo que dices? Me regreso a casa. Te das cuenta que tu uniforme no es el mismo, que no estás pleno, que eres infeliz. Infeliz, mis hermanos. Qué palabra tan fea para un cristiano que sea miserable e infeliz. Dios no quiere eso para tu vida. ¿Sí? Dios no vino a darte una vida así. Dios vino a salvarte, a darte y su amor. ¿Sí? Y que vivas una vida pleno en Él. Pleno. ¿Sí? Te das cuenta que tu uniforme, que no estás pleno, que eres infeliz. Aunque tengas la supuesta felicidad a tu lado y estás los cerdos comiendo y tú estás ahí, ¿sí? Y tienes todo, pero a la vez no tienes nada. Bebiendo y ves que tu sed no sacia, así como cantaste ahorita. Es ahí cuando te das cuenta que ese no es tu lugar. Yo te pregunto, ¿dónde está Dios ahí? Dios está parado del otro lado, así, crucificado, esperando que regreses. Con los brazos abiertos, sí, y Él te va a recibir porque te ama, amén, porque eres su hijo, sí. Pero lo segundo es, te quedas ahí, o tal vez nunca saliste y fuiste enemigo de Dios, aunque recibí a Cristo en la iglesia hace unos años, ¿no? Y tienes aquí la chela, ¿no? Lo recibí, dices, pues quién sabe qué recibiste, porque a Cristo no, ¿sí? Porque todavía eres enemigo de Dios. Sí, aunque tus amigos te aman. Pero te digo algo, yo tuve muchos amigos cuando estaba en el mundo. Políticamente, si le quieres llamar así, llegué a ser alguien en un lugar donde trabajé y mucha cosa. Al momento que Cristo llega a mi vida, cree que mi negocio se va para abajo, me corren de un trabajo que me conectaba políticamente, pierdo todo, ¿sí? Pregunta con cuántos amigos me quedé. Mi esposa fue la única. Pero tenía yo el más importante, viviendo mi vida, y era yo el hombre, y soy el hombre más pleno, porque tenía en mi corazón y en mi vida a Cristo Jesús. ¿Amén? Sí. Y te quedas ahí, ¿sí? Aunque te congregues, como te dije, sigues siendo enemigo de Dios. Los enemigos de Dios, mis amigos, son tus amigos que dicen que te sientes aceptado, ¿sí? Aún no has rendido tu vida a Cristo. Ahora, se constituye enemigo de Dios. Esa palabra constituir es decide ser enemigo de Dios, perdón. Y el problema no es que es que le gusta, ¿sí me explico? Le gusta ser enemigo. Él sabe lo que a Dios no le agrada y le gusta hacerlo. Fornicación, adulterio, borracheras, contiendas, celos, envidias y todas las obras de la carne que están en Gálatas, ¿sí? Esta persona está enojada, está peleada con Dios, ¿sí? Pero amada por el mundo. Y como te dije, a los jóvenes se los digo igual. Ser cristiano no es cool en estos tiempos. Ni en los tiempos de Jesús. ¿Sí? Menos, ahí menos. ¿Sí? Jesús les decía, a ustedes los van a aborrecer. ¿Sabes por qué? Porque a mí me aborrecieron primero. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la insignia? ¿Cuál es el uniforme que va a tener un hijo de Dios? Pues es esto, mis hermanos. Es la misma presencia de Dios en su vida. Y sí, la presencia es alabando y todo, pero la presencia de Dios se tiene que ir contigo a tu casa, en tu familia, ¿sí? Y aquí fíjate, versos 5 al 6, y vamos al final. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquel a quien la presencia de Dios ha venido a morar, aquel que fue sellado por las arras del Espíritu, dice Juan, aún debajo de una piedra, aún en el lugar más profundo del océano, Dios lo va a encontrar y lo va a traer de regreso a casa. Amén. Esa es la gran promesa. Ahí estará el Señor para traerlo a casa. Ahora, los métodos que Dios va a usar, bueno, Él sabe, ¿sí? Pero los va a traer. El Espíritu que ha hecho morar en nosotros, dice Santiago, ¿ves que le está hablando a una iglesia? El que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente.
Es el anhelo de este Dios que es santo, que es amoroso, que es ese Dios mismo que te anhela. Si tienes tema con, es que no me siento querido, es que no me ama, te digo algo, tienes un Dios que aparte que te ama, murió por ti, te anhela. Todas las mañanas, cuando tú abres los ojos, ahí está el Señor esperándote, ¿sí? Que le voltees a ver, que hables con Él, que veas qué tiene para tu vida el día de hoy. Te pregunto, ¿tú crees que Dios tiene necesidad de usarnos? Claro que no. Pero Él se complace en tener esta relación con la criatura, con nosotros. En que Dios mismo nos anhela, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela, que es Dios mismo. Pero también este mismo Espíritu puede ser contristado, puede ser entristecido cuando pecamos, cuando lo despreciamos, ¿sí? Nuestra carne, mis hermanos, no está reformada. Por eso no somos reformados. Nuestra carne no está reformada. Es una pelea constante entre los deseos de la carne y adivina qué, el Espíritu que está morando aquí, ¿sí? Es eso. ¿Cuándo voy a terminar esta batalla, Rodrigo? Nunca. Nunca. Es una batalla que vas a tener para siempre. Pero ¿cuál es la diferencia del incrédulo? Que tú sí estás peleando, que tú sí estás en la batalla. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Si el mundo es enemigo de Dios Padre, mis hermanos, la carne es enemigo de Dios Espíritu Santo, ¿sí? Y es una batalla que va a estar, como te dije, de este lado de la eternidad hasta que estemos en gloria. Qué difícil es ver un mundo de vanidad. Está rodeado por gente que solo habla de vanidad, ¿sí? Y todo esto, mis hermanos. Pero, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Me aparto del mundo? ¿Dejo esas? No. Fíjate qué dice aquí. Bástate en mi gracia. Verso 6. Pero Él, ¿de quién está hablando? Dios da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da mayor gracia. El apóstol Pablo dice en Romanos: donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? Amén. Gloria a Dios. Siempre, mis hermanos, habrá y siempre existirá mayor gracia de este lado de la eternidad que pecado. Siempre va a existir mayor gracia, ¿sí? Siempre hay mayor gracia. ¿Y cuál es la primera muestra de este 2024, desde el segundo 1 de la gracia de Dios? Que estás aquí el día de hoy. Amén. Que Dios te trajo bien, que aquí estás, que Dios no te paga como debiera, que siempre la gracia va a ser mayor. Siempre, familia, recuérdalo. Deja de ver tu mirada con carne, deja de verla, quita tu mirada de ver todo como carne y velo por la gracia de Dios. Ve lo que Dios está haciendo con su gracia. Deja de quejarte. Ve lo que Dios está haciendo con gracia en tu vida. Recuerda de dónde te sacó. Recuerda quién eras. ¿Quién eres ahora y qué está haciendo en ti? Pregúntale al Señor todos los días: ¿qué quieres que haga hoy para ti, Dios? ¿Qué quieres que yo haga para ti, Rey? ¿Qué quieres que yo suelte? ¿Qué quieres que...? Dime, aquí estoy, por tu gracia. ¿Sí? ¿De dónde te sacó? ¿Dónde estás? ¿A dónde te va a llevar mañana? Eso es gracia, familia. Amén. Eso es gracia. Pero por el otro lado hay los enemigos de Dios. Ellos no entienden qué es gracia. Y te dicen: ahí te vas a ir con los hipócritas, ¿no? Te dicen, ¿no? Ahí te vas a ir con los aleluyos, ¿no? Los enemigos de Dios no lo entienden. No lo entienden. Por eso no se rinden. Porque tienen este gran detalle. Y Dios tiene este detalle con ellos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol Pedro lo dice igualito en capítulo 1 de Pedro 5:5. Lo puedes buscar en casa. Lo dice idéntico, ¿sí? Ahora, Dios se opone a los orgullosos. ¿Qué es la palabra orgulloso? Que es lo mismo. Viene del griego huperefanos, que aparenta estar por encima de los demás. Arrogante, altivo, desdeñoso. Eso es soberbio. La persona soberbia ve a todos por debajo del hombro. Dice: tú eres inferior a mí. A veces lo dice, lo piensa y así está. Eso es ser soberbio. Y no se da cuenta que también a Dios está viéndolo por debajo del hombro, aunque dice gracias a Dios. ¿Por qué lo ve debajo del hombro? Porque no hace su voluntad. ¿Cómo puedo llegar a ser orgulloso?
¿Cómo puedo llegar a ser orgulloso? Muy fácil, sé tú mismo. ¿Sí? Que este tema de sé tú mismo, ámate a ti mismo, tú eres tú el campeón, tú, te estás amando, eres orgulloso. Sé tú mismo. Por eso los lugares en donde se fomenta este tema del amor a ti mismo, de todo este tema de coaching y todo eso, apela a esto, amarte a ti mismo, al orgullo. Y se siente uno bien, y está muy bien, aunque a Dios lo tienen hecho a un lado. Ese es el camino fácil. Jesús lo dijo, amplio es el camino para perdición. El orgullo, como gordo en tobogán nos vamos por el orgullo, ¿sí? Después del 6º recalentado de la semana, ¿sí? Simplemente sé tú mismo, fácil, cerramos la Biblia, seamos nosotros mismos, vámonos, yeah, ¿no? Pero ¿cómo llegar a ser humilde? Ahí sí no nos gusta, porque duele, sí. ¿Y sabes quién lo sabe? El que escribió esto, Santiago. Santiago fue medio hermano del Señor. Santiago es una de las pruebas que los mismos detractores de Cristo no han entendido. Porque Santiago existió, tiene registros fuera de la Biblia, todo existió de Santiago. Y no entienden cómo un hombre pudo haber creído en Jesús si ni siquiera se sentó a la mesa con él. Si ni siquiera fue su discípulo, fue su medio hermano. ¿Por qué? Porque Santiago lo vio tiempo después resucitado, muy aparte de esta locura que habían dicho que estos 11 apóstoles habían inventado y su esquizofrenia, y por eso vieron a Jesús resucitado. Santiago se coció aparte. Y es lo que los detractores del Evangelio no entienden. ¿Por qué Santiago? ¿Y por qué el apóstol Pablo, siendo de la otra religión, se convierte? Porque Cristo estuvo ahí, porque vieron a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque lo vieron muerto antes. ¿Sí? Entonces para eso tuvieron que reconocer que ellos estaban mal. Estoy mal y tú estás bien, tú tienes razón, Señor. Pedro es el otro. ¿Qué le costó a Pedro? Dice el Evangelio de Lucas que lloró amargamente cuando Jesús lo vio y lo negó por tercera vez. Sin embargo, Dios en su gracia se le apareció por primera vez a Pedro. Sí, y el primero fue él. Después de negarle, después fue a su hermano, y ahí estamos. ¿Sí? Y ahí está el Señor con un corazón humillado. Tú tienes tu corazón humillado. Así salió a tu encuentro. Dios no puede salir de otra manera a tu encuentro si estás en orgullo, en soberbia. ¿Sí? Dios ayuda a los humildes. Y no significa que, soy humilde, ¿no? Y te rompes el pantalón, soy humilde. No, eso no es humildad. ¿Sí? No, dices, este hombre es tan humilde porque tiene tanto dinero y no, tampoco eso no es humildad. ¿Sí? Humildad es algo que viene de acá dentro, del corazón. Y únicamente, ¿sí?, lo va a generar cuando el hombre tiene un encuentro sobrenatural con Cristo. Va a generar esa verdadera humildad y entonces Dios va a ayudar, va a mostrar su favor a los humildes cuando reconoces, no tengo razón, Señor. No tengo la razón. No, pero es que sí tengo en tu mente. No, pero es que también, porque ellos se pasaron y bla, bla, bla. No tienes la razón. Tú mandas, Señor. ¿Sí? Es que yo quiero cuando no tenemos la razón, y cuando reconocemos esto es cuando rendimos nuestra vida a Cristo. ¿Sí? El enemigo más difícil a vencer del hombre natural no es Satanás, es él mismo. ¿Sí? Satanás se encarga únicamente de quitar la semilla, como dice la parábola del sembrador, que es la que va a generar esto, y por eso les ponen trabajos, ponen trabas para que la semilla no llegue. Pero realmente el corazón endurecido es el que nunca va a conocer a Dios. Yo no sé, y termino con estos 3 puntos. Si has ahogado la voz del Espíritu Santo que te ha estado convenciendo de pecado, ¿qué te habló Dios en el 2023? Ordénate, haz esto, pon en orden tu vida. Todo eso, si ya te habló Dios, pero tú has ahogado esa voz de Dios y has dicho, se le va a olvidar. ¿Sí? Vendrá un día, ¿sí?, o si conoces a alguien, o tal vez eres tú el día de hoy que tal vez no has entregado tu vida a Cristo. Vámonos por el otro lado. Si no has entregado tu vida a Cristo, si has ignorado esta voz de Dios que te ha dicho, arrepiéntete, entrega tu vida. Va a llegar un día, mis hermanos, donde esa voz que tú has ignorado, que has ahogado la voz del Espíritu Santo, la vas a escuchar, porque ya no va a ser una voz tierna y de amor. Va a ser el león de la tribu de Judá rugiéndote al oído. Y ahora va a ser demasiado tarde, porque ese día ya no va a ser gozo, va a ser lloro y crujir de dientes.
porque ya va a ser demasiado tarde, porque ya el juicio va a estar aquí. Sí. Mejor adorarle, mejor entregarnos de una vez. Sí. Rendirnos ante esa voz de amor que estamos ahorita, la gracia. Sí. Eres lo que pides. Detente un momento a hacer este inventario. ¿Qué fue lo que Dios no te respondió este año? Sí. Y dale gracias que no fue así, porque no fue tiempo. Le doy gracias a Dios por todas las veces que derribó los ídolos en mi vida este año, y le pido que sea así siempre, porque tu corazón se va a generar nuevos ídolos, se va a generar nuevas ideas. Ya viste tu propósito, ¿no? Un éxito de este año, ¿no? Y en lugar de decir, Señor, quiero que tú brilles más. Sí, yo no quiero ser nada este año. Yo quiero que tú brilles, que seas tú exaltado. Quiero poner todo a tus pies, Señor. Sí. Eres lo que pides. Sí. 3. Recuerda predicarte el Evangelio todos los días. Recuerda eso. Sencillo. Predícate el Evangelio todos los días, el Evangelio de la gracia, para que no andemos viendo a los demás, dejemos de envidiar a los demás, dejemos de codiciar. ¿Sí? ¿Qué puede tener un hombre millonario? ¿Qué puede tener un hombre si no tiene a Cristo, mis hermanos? No tiene nada. Tú tienes a Cristo y lo tienes todo. Amén. Lo tienes todo. Que este año el Señor sea suficiente para tu vida, porque lo es. El problema es dónde estás parado. Y recuerda, el Señor es bueno, y que Dios nos ayude en un 2024 para su gloria, para su reino. Amén.